Estaba desesperada por encontrar trabajo. Acababa de terminar mi contrato de camarera en un pub de mi pueblo natal, de esos que solo duran en las temporadas más rentables del verano. Necesitaba pagar las cuotas de mi último año de la carrera de veterinaria, pero lo que había ahorrado no ayudaría demasiado. Tampoco quería pedirle a mi madre que me prestase dinero. Ella lo necesitaba mucho más que yo. Me quedaban tan solo 2 semanas para empezar a pagar. De lo contrario, tendría que decir adiós al trabajo de mis sueños, cuando estaba tan cerca de conseguirlo. Pasé la mañana y parte de la tarde del domingo visitando páginas web y aplicaciones destinadas a la búsqueda de empleo, enviando mi currículum a cualquier empresa o local en el que pudiera tener alguna oportunidad. Como no quería dejar ningún cabo suelto, por si acaso también revisé las secciones de demanda de trabajo del periódico dominical. No puedo explicar lo grande que fue mi sorpresa cuando me fijé en un anuncio en particular. Se busca persona responsable para cuidar de un caballo durante 7 días. Los interesados pueden llamar al teléfono. Pregunten por Margaret White. Había hecho equitación hasta poco antes de empezar la universidad, y además había ayudado a mis abuelos a cuidar de sus caballos cuando era niña. Estaba convencida de que tenía experiencia suficiente para un trabajo así, de modo que ni me lo pensé 2 veces. El teléfono sonó un par de ocasiones antes de que respondiera la voz de una mujer de edad avanzada. Se trataba de la mismísima señora White. Cuando le comenté que la había contactado por su anuncio en el periódico, me pidió que le contase todo lo que supiera sobre los caballos y cómo cuidarlos. Le expliqué la experiencia que tenía con ellos, además de que gracias a mis estudios, sabía diagnosticar ciertas enfermedades y aplicar los primeros auxilios en caso de necesidad. La señora White pareció encantada cuando terminé, pero me dijo que, antes de contratarme definitivamente, debía ir a su casa que se encontraba en un rincón aislado de un valle, y ver ella misma cómo me desenvolvía con Lodge, su caballo. Su sobrino vendría a buscarme el lunes de la semana siguiente y me llevaría hasta ahí. Si quedaba satisfecha conmigo, empezaría a trabajar a partir de ese mismo día, pues ella debía marcharse a la capital por la mañana. No me entusiasmaba la idea de pasar una semana en la casa de unos completos desconocidos, sobre todo en medio de la nada, pero necesitaba el dinero, así que acepté. El lunes por la mañana esperé con mi maleta en el lugar indicado por Carl, el sobrino de la señora White, que me recogió a la hora acordada. La casa estaba a 1 hora en coche del pueblo, pero Carl no era un hombre muy hablador, de modo que me pasé casi todo el viaje escuchando la radio y mirando los paisajes de la campiña inglesa. Lo único que recuerdo de todo ese trayecto es la noticia que avisaba de que Edward Simmons, al que llamaban el asesino de los senderos, había vuelto a actuar. Sus víctimas esta vez fueron una pareja de excursionistas, a los que habían encontrado con los cuerpos cubiertos de puñaladas, en un bosque no muy lejos de mi pueblo. Me estremecí. Ojalá dieran pronto con ese psicópata. Más tarde nos adentramos en una carretera de tierra que no parecía muy transitada, y en ese momento empecé a tener dudas sobre si había sido buena idea aceptar este empleo. Carl me había avisado que en la casa de su tía apenas había cobertura y que no había conexión a internet, ni siquiera veía la televisión. Además de que los vecinos más cercanos estaban a 20 minutos a pie. La única conexión con la civilización era esa carretera de tierra, la radio del salón y el teléfono de la cocina. No pude evitar preguntarme cuánto tiempo podrían tardar las autoridades o una ambulancia en llegar a aquel sitio tan remoto si se daba la necesidad. Pensé en mi último año de carrera, en mi sueño de ser veterinaria y abrir mi propia clínica. El salario del que me habló la señora White cubriría de sobra las cuotas de mi matrícula, algo que me sorprendió al tratarse de un empleo que duraría solo 7 días. Pero supongo que el bienestar de su caballo era muy importante para ella. Aunque no tuviera mascota ahora mismo, lo comprendía. Mi amor por los animales fue lo que me llevó a estudiar veterinaria. Pensé también en mi madre, en lo mucho que se lamentaba por no tener dinero suficiente para pagarme lo que necesitase. No quería preocuparla más, de modo que si tenía que pasar 7 días desconectada del mundo para conseguir el dinero, lo haría. No tardamos mucho en llegar a nuestro destino. La casa era de estilo tradicional, al puro estilo rural inglés. Parecía sacada de una postal o de una serie de época.
A pocos metros se encontraba lo que deduje que era el establo, también de estilo tradicional y con un recinto amplio de madera bordeándolo. Tras la valla alcancé a ver un espléndido corcel de pelaje negro. Era enorme y muy hermoso, con unas crines largas y onduladas que colgaban de su grueso y robusto cuello. Su pelo resplandecía como un lago en la noche, señal de que estaba sano y bien cuidado. La señora White salió de la casa con una amplia sonrisa en cuanto me bajé del coche. Era la viva imagen de una abuela adorable, con el cabello blanco peinado al estilo de los años 60 y un jersey de color verde con aves y flores bordadas. Cuando se acercó pude ver que incluso se había maquillado muy cuidadosamente. Me saludó con entusiasmo mientras Carl se alejaba a unos pasos para encender un cigarrillo. No te imaginas lo mucho que me alegra que hayas venido, querida Anne. Me voy a Londres durante una semana para una reunión familiar y el pobre Lodge no tiene a nadie que pueda cuidarlo, y a Carl no le gusta demasiado estar cerca de él. No lo juzgué. Aunque a mí me encantan, entiendo que para algunas personas los caballos pueden resultar intimidantes, en especial si son tan grandes como lo era Lodge. La señora White me guió hasta el recinto donde descansaba el animal, y este vino hacia nosotras en cuanto lo llamó. «Ella es Anne. Sé bueno con ella», le dijo mientras le acariciaba el hocico. El imponente equino se giró hacia mí y, como si hubiera comprendido las palabras de su dueña, me tendió su cabeza para que pudiera acariciarlo. La señora sonrió complacida y a continuación procedió a mostrarme el establo, donde guardaba los utensilios para el aseo de Lodge y su silla de montar. Pasé las siguientes 2 horas cepillando el pelo del animal, limpiando sus cascos y montándolo dentro del recinto. Lodge era el caballo más obediente y tranquilo sobre el que cabalgué jamás. Sus movimientos casi parecían anticiparse a mis pensamientos. Apenas tenía que mover las riendas o los talones para que hiciera lo que le pedía. Si me contrataban, los próximos 7 días serían el trabajo más fácil y placentero de mi vida. Después de desencillar a Lodge, la señora White me anunció que estaba contratada. ¡Qué alegría! Por fin podría pagar mi matrícula y seguir con mis estudios. Entonces ella me guió hasta su casa y nos ofreció a Carl y a mí una taza de té. Me fijé que junto a la mía dejó un papel bastante extenso y me indicó que lo leyera. Cuando salgas a cabalgar con Lodge, si pasas junto a un lago o un río y se le queda mirando mucho tiempo, di su nombre y vuelve por donde vinisteis. Tras el paseo le quitarás los arreos y lo dejarás suelto durante toda la noche. No lo lleves al establo. Cuando se oculte el sol, cierra todas las puertas y ventanas del piso de abajo o él se asomará a husmear. Evita en lo que pueda salir de la casa durante la noche. Lodge se pone muy nervioso durante esas horas. Si él te ve, quédate quieta y di su nombre. Deja que te huela hasta que se sienta satisfecho. En cuanto se marche, si estás fuera, vuelve sobre tus pasos lentamente hacia la casa. No corras. Si estás dentro de la casa, camina despacio hacia la puerta y ciérrala bien. Por la mañana debes dejarlo en el establo. Llévale su ración de heno. Limpia toda suciedad y mancha de su cuerpo y déjalo descansar hasta el mediodía. Entonces podrás abrirle para que salga al recinto. Es poco probable que ocurra, pero si encuentras un animal muerto en la entrada de la casa por la mañana, recógelo y arrójalo en las calderas del sótano. No pude evitar levantar una ceja ante lo que acababa de leer. ¿A qué venían estas reglas tan raras? Tan preciado era Lodge para su ama que había elaborado aquella lista tan pintoresca. Además, no podía evitar pensar en la regla que especificaba que debía dejarlo suelto por la noche. ¿No había peligro de que se perdiera o que lo atacara algún animal salvaje? Pero como si me hubiera leído el pensamiento, la señora White respondió a mis preguntas con una sonrisa. No te preocupes por Lodge. Sabe cuidarse bien. Tú haz lo que pone este papel y todo estará bien. Más te vale hacerle caso a mi tía, niña, murmuró Carl de repente con una mirada sombría. La señora White y su sobrino se marcharon al cabo de 2 horas, quedando solo Lodge y yo en aquel lugar alejado de la mano de Dios. Acomodé mis cosas y mi ropa en la habitación de invitados y esperé hasta las 6 para ensillar a Lodge. Galopamos por la zona durante el resto de la tarde. Atravesamos el bosque y los senderos. El caballo me obedecía sin apenas tocar las riendas. Fue una experiencia magnífica hasta que un río se cruzó en nuestro camino.
Loch de repente se detuvo en seco y se quedó quieto como una estatua, con las orejas apuntando hacia el agua. Apreté los talones contra sus costados, pero no se movió. Tampoco cuando tiré de las riendas. Con el paso de los minutos su respiración se hizo más pesada, como si estuviera a punto de desbocarse. Seguía sin apartar la mirada del río. Empecé a preocuparme. ¿Acaso le tenía miedo al agua? Entonces recordé la lista de reglas. Había una para cuando se daba aquella situación. «Loch», susurré mientras le acariciaba el cuello. El caballo tembló por un instante y soltó un ruido ronco, profundo. Si no fuera porque era imposible, habría jurado que acababa de gruñir. Debía alejarlo del agua cuanto antes. Tiré de una de las riendas para hacer que se diera media vuelta, y por un segundo me pareció ver que sus ojos habían cambiado. Ya no eran castaños, sino negros, tanto que parecía no tener pupilas. ¿Cómo era posible? Me lo habría imaginado, me dije mientras dejábamos atrás el río. Regresamos a la casa poco antes de que anocheciera. Tal y como exigía una de las reglas, le quité los arreos a Loch y permití que trotara a sus anchas por el lugar. En cuanto a mí, me aseguré de cerrar bien todas las puertas y las ventanas del piso inferior, aunque admito que lo hacía más por la inseguridad que me infundía estar sola en aquel lugar tan desolado que porque me preocupara que el caballo asomase la cabeza al interior de la casa. De hecho, si eso ocurriera seguramente se vería adorable. Tal vez hasta le haría una foto con mi teléfono para enviársela a mis amigos de la universidad. Ya de noche, las horas siguientes transcurrieron con normalidad, con el sonido de los cascos al galope de Loch rompiendo el silencio de vez en cuando. Pero no me importó. La señora White me había dicho que los terrenos que rodeaban la casa eran de su propiedad, cuyos límites estaban debidamente señalados, por lo que su caballo tenía muchos kilómetros por los que correr libre durante la noche. Pensando en ello, me acomodé en mi habitación y pasé un par de horas leyendo algunos de los libros de ciencia veterinaria que traje conmigo. Ya que no tenía internet ni televisión para distraerme, al menos podría adelantar algunos cuantos temas para las clases. Cuando me di por satisfecha, me fui a dormir, aún escuchando el ruido del galope desbocado de Loch por los alrededores. Durante los 2 días que siguieron, todo fue como la seda. Por las mañanas tenía tiempo de sobra para mí, escuchando la radio, leyendo un libro o hablando por teléfono con algún amigo o con mi madre. Ella no estaba del todo a gusto con el hecho de que tuviera que permanecer tantos días lejos de todo, pero quedaba conforme cuando le hablaba de lo bonita que estaba siendo aquella experiencia, sin contar con el generoso salario que recibiría. No fue hasta mi 4.º día de trabajo cuando las cosas empezaron a ponerse extrañas. Por la mañana, cuando salí a cepillar a Loch, encontré una ardilla muerta frente a la puerta. Tenía heridas por todo el cuerpo y la sangre salpicaba su pelaje. Sin duda algo la había matado, pero no llegó a comérsela. A lo mejor el animal que la cazó se asustó al escuchar a Loch y la dejó caer. De todas maneras, no podía dejarla ahí. Tal y como indicaban las reglas, la llevé al sótano y la arrojé a la caldera. Hubiera preferido enterrarla, hubiera sido más digno, y además no llenaría la estancia de olor a pelo y carne quemados. Pero si esa norma existía, debía ser por un buen motivo, por pintoresca que fuese. Horas más tarde ocurrió otro episodio extraño. Quedaba poco para que anocheciera, y me encontraba observando cómo Loch pastaba desde una de las ventanas, con una taza de leche caliente en las manos, cuando de repente un ciervo salió del bosque dando saltos. Se quedó inmóvil en cuanto vio a Loch, que clavó sus ojos en él, igual de quieto y con las orejas de punta. Era una imagen perfecta para inmortalizar, de modo que saqué mi teléfono lo más rápidamente que pude para hacerles una foto. Pero cuando apenas había encendido la cámara, el caballo echó a galopar hacia el ciervo, veloz como una flecha, y ambos se perdieron en la espesura del bosque. Aunque me impresionó al principio aquel comportamiento, recordé que en la lista de reglas estaba apuntado que Loch se ponía nervioso durante la noche. Además, algunos caballos podían volverse agresivos a la hora de defender su territorio. No le di más importancia y un rato después me fui a dormir. A la mañana siguiente, después de tomar mi desayuno, fui a ver a Loch. Lo encontré esperando en la entrada del establo. Se le veía agotado, pero por lo demás parecía estar bien. Sin embargo, cuando me acerqué a él, sentí que se me caía el alma a los pies. Una gran mancha de sangre fresca cubría la parte delantera de Loch, desde la boca hasta el pecho.
Mi primer pensamiento fue que lo había atacado algún animal, tal vez un venado o un corzo que le embistió con sus cuernos por acercarse demasiado, pero no podía perder el tiempo en hacer teorías. Tenía que limpiarle las heridas y curarlo lo mejor que pudiera. Me apresuré a meterlo en el establo y me hice con un cubo grande de agua tibia, junto con unos paños, y me puse a limpiar con delicadeza la piel del caballo. Lodge esperó pacientemente a que eliminara hasta el último rastro de sangre. Sin embargo, no encontré ninguna herida en su piel ni en su boca. ¡Qué demonios! El caballo frotó su cabeza contra mí, como si intentara tranquilizarme, y entonces noté un olor extraño, repugnante, como carne en descomposición. Pero eso no podía ser posible. Los caballos son herbívoros. Ese hedor tenía que deberse a otra cosa. Tal vez era por la sangre que se había acumulado en el agua del cubo y en los paños. Sí, tenía que ser eso. Deposité un montón de heno en el pesebre de Lodge, que enseguida comenzó a comer gustoso. Deduje que si comía con tantas ganas, su boca debía de estar bien. Tampoco reaccionó con dolor cuando le palpé el pecho y el cuello en busca de heridas ocultas o contusiones. A simple vista, estaba sano y fuerte como una rosa. El resto de la mañana la pasé en el establo, vigilando su estado, pero no dio muestras de encontrarse mal. Tampoco cojeaba ni se mostraba apático, pero entonces, ¿de dónde salió toda aquella sangre? A lo mejor se chocó con un animal salvaje herido mientras galopaba durante la noche. Esa era la única explicación razonable que se me ocurría. Aunque fuera poco probable que pudiera pasar, no era imposible, así que finalmente me convencí de que solo había sido eso lo que ocurrió. Lodge seguía comportándose como siempre cuando dieron las 6 de la tarde, así que no vi motivos para no llevarlo a dar nuestro paseo habitual. Me llevó al trote por el laberinto de árboles que rodeaba la casa, hasta que nos topamos con el cadáver de un ciervo. Se parecía mucho al que había aparecido frente a la casa el día anterior, pero este yacía en el suelo hecho pedazos, con algunos de sus órganos repartidos a su alrededor y la garganta destrozada. ¿Qué clase de animal podría haberlo hecho? En Gran Bretaña no quedaban osos ni lobos desde hacía muchos años, y era imposible que un zorro pudiera hacer algo así. Un escalofrío recorrió mi espalda con solo imaginar el tamaño de la criatura que había matado a ese pobre ciervo. Lo grandes y afilados que debían de ser sus dientes. Presentí que no estábamos seguros en aquel lugar, por lo que tiré de las riendas de Lodge para hacerlo regresar. Pero mientras se giraba, observé que sacaba su enorme lengua y se la pasaba por los belfos de un lado a otro. ¿Se estaba relamiendo? Al volver a la casa, no estaba segura de dejar a Lodge suelto por esa noche. ¿Y si lo que fuera que rondaba el bosque lo atacaba a él también? Decidí entonces encerrarlo en el establo. No serviría de nada cumplir con las reglas si el caballo acababa muerto. Y así transcurrió el resto del día, hasta que llegó la noche. Cuando la oscuridad se hizo del todo presente, escuché a Lodge relinchando con fuerza desde el establo. Probablemente estaba furioso por no poder salir a correr libre como acostumbraba a esas horas, pero no podía arriesgarme a ponerlo en peligro. Con el paso del tiempo, sus relinchos se habían vuelto más graves y roncos, hasta el punto de parecer rugidos. Preocupada, tomé una linterna y fui al establo con intención de calmarlo. Un conejo me clavó la mirada en cuanto lo apunté con la luz, pero no le presté más atención. A medida que me aproximaba, Lodge cada vez se oía menos como un caballo. En cuanto levanté la tabla que mantenía cerrado el portón, algo salió del establo como un huracán, empujando la madera con fuerza y también a mí. Estaba tan distraída con el dolor que recorrió mi espalda a causa de la caída que tardé un poco en percatarme de los sonidos húmedos y viscosos que había a pocos pasos de mí. Confundida, agarré la linterna y apunté a la fuente del ruido. Solo vi a la grupa de Lodge, que se agitaba ligeramente mientras él comía con voracidad. «Sí que te encanta el sabor de la hierba bañada con el rocío nocturno», le dije con fastidio, «pero ahora debes volver». Me quedé sin palabras cuando mi linterna iluminó lo que estaba bajo el hocico del caballo. Era el conejo de antes, con el pelaje empapado de sangre y las tripas al aire. «¿Qué mierda?». Con la mano temblando como si fuera de gelatina, dirigí la luz hacia Lodge. Lo que vi jamás se me olvidará en lo que me queda de vida. Sus ojos ya no eran castaños ni negros, eran blancos como la leche. No tenían pupilas, pero de algún modo sabía que me estaba viendo. De hecho,
Ni siquiera estaban en la misma posición que antes. En lugar de estar a ambos lados de su cabeza, ahora se encontraban al frente de la misma, igual que los ojos de un depredador. Y su boca, Dios mío, no era la boca de un animal normal. En lugar de belfos, ahora tenía un par de filas de dientes ensangrentados, grandes y filosos como cuchillos, exhibidos en una mueca que simulaba una sonrisa siniestra. Aquello no podía ser real. Tenía que tratarse de una pesadilla. Lodge era un buen caballo, no el monstruo sanguinario que tenía ante mí. Quise gritar, quise huir y alejarme todo lo que pudiera de él. Tenía que echar a correr y esconderme en la casa. Estaba a punto de hacerlo cuando recordé otra vez la lista de reglas. Lodge. Murmuré todo lo alto que me permitió mi garganta ahogada por el pánico. Las orejas del caballo se agitaron al oír su nombre. Movió la cabeza un par de veces emitiendo un ruido gutural antes de acercarse a mí. Permanecí quieta como una roca, dejando que la criatura posase su descarnado hocico sobre mi brazo, mi hombro, mi pierna y finalmente sobre mi frente. La peste a carne podrida de su aliento me inundó la nariz y la boca, pero luché con todas mis fuerzas para no vomitar. Si lo hacía, me movería y quién sabe lo que ocurriría entonces. Al cabo de unos eternos minutos, Lodge se dio por satisfecho y me dio la espalda. Tomó lo que quedaba del conejo muerto entre sus fauces y desapareció en la oscuridad. En cuanto oí que sus pasos se alejaron lo suficiente, caminé hacia la casa y monté una barricada en todas las puertas de la casa. No me atreví a quedarme dormida en lo que quedó de la noche. Al amanecer llamé a la señora White. Tardé un poco en responderme, pero no se escuchó para nada consternada cuando le conté lo que me había pasado durante la noche. ¿No te dije que debías seguir las reglas, querida? A Lodge no le gusta estar encerrado de noche, y mucho menos ver a gente durante esas horas. ¿Es una broma? ¿No ha oído lo que he dicho? Tenía colmillos, sus ojos eran blancos. ¡Cielos! Hizo trizas a un conejo y se lo comió. Oh, sí, por las noches le encanta hacer eso. Debía de estar muy hambriento el pobre. Señora White, no entiendo cómo puede estar tan tranquila. ¿Y si me hubiera atacado a mí? ¿Te quedaste quieta? Sí, pero... ¿Y dijiste su nombre? Sí. Entonces no hay nada que temer, querida. Sigue las reglas que te dicté y todo irá bien. Si te sientes más segura, te pasaré el teléfono de mi vecino Paul para que lo llames si ocurre alguna urgencia. ¿Te parece bien? ¿O prefieres volver a casa? Estuve a punto de decir que sí a la última pregunta. Preferiría quedarme sin carrera antes que sin cuello, ¿verdad? Bueno, si lo pensaba fríamente, solo quedaban 3 días para que mi contrato expirase. Una vez que la señora White regresara, me pagaría el dinero que necesitaba para cubrir mi matrícula. 3 días. Ahora sabiendo que por las noches acechaba un caballo asesino, pero 3 días al fin y al cabo. Me parece bien, señora White. La anciana pareció conforme con mi respuesta y procedió a colgar. En la tarde me costó un buen rato ponerle el bocado a Lodge cuando fui a ensillarlo, porque recordaba la hilera de colmillos punzantes que habían estado ahí en la noche anterior y que en unas horas volverían a aparecer. Pero las otras veces, Lodge no había mostrado ninguna intención de hacerme daño, porque cumplía con las reglas. Si seguía así, no le daría motivos para hincarme los dientes, y ese pensamiento fue lo que me dio fuerzas para meterle los dedos en la boca y animarle a aceptar la pieza de hierro. Y así el resto de la jornada procedió con normalidad, al igual que los días que siguieron. Por las tardes, cabalgaba a Lodge por los alrededores, cuidando de no pasar cerca del río ni de los lagos. Por las noches le dejaba correr libre, para que diera rienda suelta a esa bestia que habitaba en su interior, y por las mañanas limpiaba cualquier resto de sangre que hubiera en su pelaje. Él se mostraba dócil conmigo, cariñoso incluso, lo cual me hacía sentir aún más cauteloso hacia él, teniendo en cuenta que en una ocasión pareció interesado en devorarme. Me limitaba a responder dándole una breve palmada en el cuello y seguía con mis tareas, tratando de terminar lo más pronto posible para no estar cerca de él más de lo necesario. Durante la mañana del último día, apareció otro animal muerto en la entrada, esta vez una liebre. Al igual que la otra ocasión, la tomé y la arrojé al fuego de la caldera en el sótano.
Aquello me llevó a pensar que tal vez era Lodge el que dejaba sus presas frente a la casa. Eso explicaría por qué había una regla al respecto, pero ¿por qué lo hacía? Sabía que a veces los gatos y los perros le traían a sus amos algún animal que cazaban a modo de regalo. ¿Sería la manera que tenía Lodge de agradecerme que lo estuviera cuidando? Claro, pensó en matarme y ahora me da las gracias. Muy lógico de tu parte, Anne. Me regañé a mí misma. Llegó de nuevo la noche, la última que pasaría en aquel valle desolado, o mejor dicho, en el territorio de casa de aquel caballo asesino. Como de costumbre, cerré todas las puertas y las ventanas, pero en lugar de sentarme a leer o escuchar la radio, decidí irme a dormir. Solo quería que aquello terminara de una vez y volver a mi apacible vida en el pueblo. Los cascos de Lodge golpeando la tierra fue lo último que oí antes de rendirme al sueño. Me desperté un tiempo después, pero todavía estaba oscuro afuera. Mi reloj marcaba las 4 de la madrugada. Nunca me había desvelado tan pronto. Iba a dormirme de nuevo cuando un grito desgarrador sacudió el silencio de la noche. Al principio pensé que se trataba de Lodge, tal vez estaba cazando o simplemente marcando su territorio. Pero un segundo grito me hizo entender que no se trataba de ningún animal, ni siquiera de un monstruo. Sonaba muy humano. ¿Acaso un senderista desprevenido se había adentrado en los terrenos de la señora White y se topó con Lodge? De ser así, esa persona estaba en serio peligro. Tenía que hacer algo. Si jugaba bien con las reglas, podía ir en su ayuda sin que el caballo me atacase. Tomé mis botas, mi abrigo y mi linterna y salí afuera. No vi a Lodge por ninguna parte. ¿Hola? ¿Puedes oírme? ¡Voy en tu ayuda!, grité lo más fuerte que pude. Di un paso fuera de la casa cuando de repente una figura salió de entre los árboles. A la luz de mi linterna vi que era un hombre de unos 40 años, de aspecto desaliñado y con ropas sucias. Uno de sus brazos estaba manchado de rojo. Lodge la había atacado. «Quédate donde estás. Ahora voy», le aconsejé intentando sonar lo más serena posible. Hice amago de acercarme, pero el desconocido clavó su mirada en mí y un extraño escalofrío me recorrió la espalda. Sus ojos reflejaban miedo, pero también algo más. Algo perturbador. Bajé la linterna y descubrí con horror que en su mano sana portaba un enorme cuchillo ensangrentado. Acudió a mi mente la noticia de Edward Simmons, el asesino del sendero, que había atacado por última vez a poca distancia de mi pueblo. Me estremecí de terror. Hubiera preferido encontrarme con Lodge. Al menos con él sabía a qué atenerme. El hombre comenzó a caminar hacia mí, aferrando aún más su arma. «Entra a la casa», masculló con voz ronca. Mis pies no se atrevieron a moverse. Estaba congelada por la confusión y el miedo. «Vamos, entra de una vez antes de que esa bestia...» Un poderoso rugido inundó el bosque. Nunca pensé que me alegraría tanto de oírlo. Si permanecía quieta, no me pasaría nada. El asesino se volvió hacia los árboles con rapidez, temblando como una hoja al viento. «Le he clavado el cuchillo y aún así sigue vivo», murmuró acojonado. «¿Cómo carajos es posible?» Veloz como una serpiente, me tomó con fuerza del cuello y me empujó hasta el interior de la casa. Cerró la puerta con violencia y me acorraló contra la pared a punta de cuchillo. Edward resollaba profundamente y la sangre de su herida salpicaba el suelo. Podía notar que estaba desesperado, y algo me decía que un loco como él en ese estado era peor que el más peligroso de los monstruos. «¿Cómo puedo esquivar a esa cosa?» «No puedes. Tendrás que esperar aquí hasta el amanecer. Entonces se calmará». «No me jodas, perra. Tengo a la policía siguiéndome de cerca. No puedo arriesgarme a permanecer aquí mucho tiempo». «Es la única manera. Si te mueves te atacará». El criminal bajó la cabeza y masculló algunas palabras que no alcancé a entender. De pronto volvió a clavar sus enloquecidos ojos en mí y me tomó del brazo. «No puede concentrarse en 2 presas al mismo tiempo, ¿verdad?», preguntó con una sonrisa que me heló la sangre. Antes de que pudiera contestar, un dolor agudo me recorrió el estómago. Bajé por instinto la mirada y vi el cuchillo clavado en mi vientre. «¡No!». Un montón de sangre cayó a mis pies con un ruido sordo cuando aquel miserable retiró el arma de mi cuerpo. El dolor era tan insoportable que no puedo describirlo con palabras. Mis piernas no tardaron en fallar y caí de rodillas.
Entonces Edward me agarró por el cuello del abrigo y abrió la puerta. Lodge ya estaba fuera, a escasos pasos de la entrada. Rugió al vernos. «Aquí tienes tu cena, caballito», dijo mientras me arrojaba con violencia fuera, hacia él. La puerta se cerró de golpe y yo quedé a merced del caballo. Me tumbé boca arriba como pude, sujetándome donde me habían apuñalado. La sangre se deslizaba por mi piel sin parar. Pasara lo que pasara, no tendría ninguna posibilidad, por lo que cerré los ojos y dejé que se me salieran las lágrimas que se me acumularon por el dolor y la impotencia. Oí a Lodge acercarse hasta que pude sentir la punta de su casco contra mi cabeza. Su cálido aliento putrefacto me envolvió mientras pasaba su hocico por mi cuerpo. Pronto llegó hasta la herida de mi vientre. «Lodge», murmuré con las pocas fuerzas que me quedaban. «Por favor, no». Se me escaparon otro par de gruesas lágrimas. Si iba a morir, prefería hacerlo recordando a Lodge como el caballo dócil con el que pasé tantas horas cabalgando por el bosque, no como un monstruo mientras me desgarraba la carne con sus colmillos. Noté algo caliente y húmedo sobre la hierba. Era Lodge. Me estaba lamiendo. ¿Estaba probando la sangre antes de empezar a comerme? Pero ese temido mordisco no llegó, sino que se apartó de la sangre y me dio otro lametón en la frente, con más delicadeza. En ese instante me llegó el sonido de unos pasos alejándose desde detrás de la casa. El caballo levantó la cabeza y apuntó sus orejas hacia ahí. Su sonrisa dentada se extendió aún más, y con un gruñido aterrador echó a trotar hacia el límite del bosque. Tan pronto como se fue, un calor intenso que nació de la herida empezó a extenderse por mi cuerpo. Era como fuego recorriendo mis venas. Me quemaba y parecía que me iba a estallar la cabeza. Quise gritar, pero no podía. No tardé en perder el conocimiento. Lo primero que escuché al despertarme fue una voz femenina que me resultó familiar. Abrí los ojos. Estaba en mi habitación, en casa de la señora White. Ella misma se encontraba junto a la cama y sonrió con alivio al ver que había despertado. «Gracias a Dios, querida. Carl y yo llegamos hace apenas unas horas. Cuando te vimos tendida en el suelo, pensé lo peor. Menos mal que estás bien». Me enderecé como pude sobre el colchón y me palpé el estómago. Entonces me acordé de la herida que me hizo Edward y miré con horror mi vientre, pero ahí ya no había nada. La única prueba de que me habían apuñalado eran las ropas rajadas y manchadas de sangre en el lugar donde había entrado el cuchillo. ¿Qué me pasó? El asesino del sendero vino aquí, me atacó, me apuñaló. Eso explica tantas cosas. Me giré confundida hacia la anciana y ella me devolvió una sonrisa. Lodge ya se encargó de ese indeseable. Había mucha sangre en el límite del bosque detrás de la casa. Seguimos el rastro y encontramos lo que quedaba de él. Debió ser una persona horrible, tanto que Lodge no se comió ni un pedazo, solo se limitó a destrozarlo cuanto pudo. No tuvo una muerte agradable, eso puedo asegurarlo. Carl está ahora en el pueblo reportándolo a la policía. Concluirán que lo ha matado un animal salvaje y asunto arreglado. Pero la herida... Lodge es una caja de sorpresas, hija mía. Puede parecer aterrador al principio, pero cuando le conoces bien y sigues sus reglas, es el animal más leal que puedes imaginarte. La señora White me explicó que Lodge había pertenecido a su familia desde hacía incontables generaciones, remontando a la época de los celtas. Por lo visto, uno de sus antepasados había hecho un trato con él. Ellos le cuidarían y le dejarían ser él mismo durante las noches. A cambio, el caballo los protegería y evitaría hacerles daño, siempre que siguieran algunas reglas. Que Lodge te haya dejado presas en la entrada significa que te considera parte de la familia. Desde que pasó a ser mío, nadie ha conseguido algo así. Debo felicitarte, querida. Le has caído bien. La señora me acarició la cabeza con dulzura y me dejó descansar por el resto del día. A la mañana siguiente tomé el desayuno que me preparó y me sentí con fuerzas suficientes para abandonar la cama. Encontré a la señora White afuera, limpiando los belfos de Lodge. En el paño blanco pude diferenciar unas familiares manchas rojas. Ya nada relacionado con ese animal podría sorprenderme. Él relinchó con suavidad al verme y trotó hacia mí. Me tendió su hocico contra la mano.
Su aliento apestaba a sangre y a putrefacción, pero no me importó. Le acaricié la frente con cariño. Muchas gracias, Lodge. Muchas gracias por ver el video, espero que te haya gustado. Si es así, por favor, compártelo con tus amigos, dale like y deja tu comentario. No olvides suscribirte y activar las notificaciones dándole clic a la campanita. Muchas gracias. También me gustaría agradecerle a los miembros del canal por su valioso apoyo. Yo soy Ciudadano Z, nos vemos en la siguiente. Y recuerda que aquí tus miedos cobran vida.